Mi tema hoy va a ser el que veis en pantalla, transporte y movilidad, una mirada de género. Vamos a llegar a esa mirada de género, pero no desde el principio. Antes os quiero relatar, os quiero explicar algunas cosas que creo que tienen que ser previas a esa mirada de género. Porque en temas de transporte y en temas de movilidad y en temas de ciudad, porque cuando yo hablo de transporte y movilidad, hablo también de ciudad, porque no nos referiremos aquí a transportes interurbanos, aviones o a trenes de alta velocidad. Nos referiremos a movilidad y transporte desde una perspectiva urbana. ¿Pero qué es la movilidad? ¿Cómo la definimos? ¿Por qué la utilizamos de esa forma? ¿Por qué la hemos puesto de moda? Porque ahora últimamente a todas las jornadas que vamos alguien habla de movilidad. ¿Esto nos pasaba hace unos años? ¿Os acordáis? ¿No? Hace unos años, cuando íbamos a jornadas sobre urbanismo, sobre ciudad y sobre transportes, que se utilizara esa palabra. Utilizábamos transportes, utilizábamos otro tipo de vocabularios, pero la movilidad ha sido un concepto en esos ámbitos de la ciudad y el urbanismo, en esos ámbitos, decía, es un concepto un poco novedoso. ¿Y qué será movilidad? Para mí, movilidad, en esos términos, es la suma de desplazamientos que hacemos hombres y mujeres, ciudadanos y ciudadanas, en nuestros espacios cotidianos, sean ciudades, áreas metropolitanas o espacios rurales. Por lo tanto, cuando hablamos de movilidad, hablamos de nuestros desplazamientos cotidianos, diarios, aunque no tengan una frecuencia diaria, pero sí semanal o mensual. El sujeto, por lo tanto, el sujeto de análisis de esas movilidades son las personas que nos movemos. Los transportes, en ese ámbito, en ese enfoque analítico, pasan a ser solo objetos de nuestros análisis, pero no sujetos. Los transportes por sí solos no se mueven, no van a ninguna parte, no tienen motivos para salir de casa, no escogen recorridos ni tiempos. Eso solo lo podemos hacer las personas que nos movemos o que nos desplazamos utilizando distintos medios de transporte. Ese nuevo enfoque, situando el sujeto de análisis en la movilidad y, por lo tanto, en las personas que decidimos movernos, y no en los transportes, como veníamos haciéndolo durante décadas, ha sido un cambio fundamental para después poder llegar a miradas de género en transporte y movilidad. Llegaremos a ello. ¿Cómo nos enfrentábamos antes a ese análisis de los desplazamientos en la ciudad? ¿Cuáles eran antes de poner el acento en las personas que se mueven nuestros estudios sobre transporte en la ciudad? Yo creo que antes, el relato anterior a ese estudio analítico donde las personas son el punto central de nuestros estudios, se puede resumir en esas tres palabras: tráfico, modos de transporte y movilidad. Hace unos años, ya algunos años en este momento, no hablábamos ni de transportes, hablábamos de tráfico. El tráfico era el centro analítico de todas las políticas públicas y de todos los análisis académicos y todos los estudios teóricos sobre los desplazamientos en la ciudad. Porque el centro de estudios, el sujeto analítico, en ese momento, cuando utilizábamos tráfico como el concepto marco, eran los automóviles. De hecho, y yo creo que muchas de ustedes están en ámbitos locales, en muchos ayuntamientos, diría que en casi todos los ayuntamientos españoles, durante los años 60 y 70 aparecieron unidades técnicas de tráfico. Aún existen hoy,
esas unidades técnicas, básicamente lideradas por ingenieros de caminos que tenían como objetivo introducir el automóvil en espacios urbanos no creados para ese fin. Y tuvieron bastante trabajo en remodelar todos o casi todos nuestros espacios públicos, porque nuestros espacios públicos en esa época, en los años 50 y 60, eran espacios públicos básicamente pensados y dimensionados para el peatón. Por lo tanto, el problema en ese momento eran cómo hacer posible que nuestros coches, nuestros automóviles, pudiesen circular en ese espacio urbano. Por lo tanto, la unidad de análisis en ese momento eran los automóviles. Y el concepto que utilizábamos era el tráfico. Lo digo en pasado, pero no sé si es el tiempo verbal correcto. Lo digo en pasado porque quiero que sea así. Pero aquí, utilizando este verbo, este tiempo verbal, hay una intención. Y digo eso porque en muchos municipios aún esto que estoy diciendo se tendría que utilizar el verbo en presente, porque no se han movido aún de ese punto, de ese momento en que la unidad de análisis y por lo tanto el sujeto eran los automóviles. Después de eso, un tiempo después de eso, empezábamos a pensar que el coche era un medio de transporte fundamental, muy importante, pero no era el único, ¿no? Nosotros teníamos algunas ciudades donde había otros medios de transporte. Había el metro, aún había el tranvía, sobrevivía el tranvía, había autobuses y, por lo tanto, si todos nuestros esfuerzos políticos, técnicos y académicos iban enfocados a un solo medio de transporte, estábamos olvidando todos los otros medios de transporte. En ese momento empezamos a hablar de medios de transporte o de modos de transporte, ¿no? Aunando el conjunto de medios de transporte que nos permitía desplazarnos. Aún así, yo creo que el análisis no era correcto, a pesar de que teníamos ya en cuenta todos los medios de transporte, los privados y los colectivos, los individuales y los públicos. Sin embargo, aún yo creo, no teníamos bien definido el sujeto de análisis hasta que hace pocos años, yo diría que hace unos 15 años, empezamos a pensar que lo que teníamos que realmente averiguar, analizar, visibilizar, no eran los medios de transporte en sí, eran las personas que utilizábamos esos medios de transporte. Y a partir de ahí pudimos empezar a utilizar ese nuevo concepto de movilidad. Y ahora estamos ahí. Sabemos que los transportes no son el sujeto de análisis, que no nos interesa hablar de coches o de trenes o de bicicletas, que lo que nos interesa hablar es de las personas que utilizamos esos medios de transporte y que nuestras políticas públicas tienen que favorecer a esas personas y no a esos medios de transporte. Por lo tanto, repito, el sujeto son las personas, el objeto son los medios de transporte. En ese cambio conceptual que no es baladí, que es muy importante para las políticas urbanas y para las políticas de transporte, redescubrimos que el peatón era también un medio de transporte. Porque si solo pensábamos en medios de transporte mecánicos, que es lo que hacíamos, ¿no? El peatón había desaparecido incluso de nuestras calles y de nuestras plazas en nuestros diseños urbanos, ¿no? Es lo que nos ha enseñado Marta esta mañana, ¿no? Esas aceras tan pequeñas que no pasa nadie. Eso es la traducción gráfica de no reconocer como medio de transporte el propio peatón. Y de hecho lo habíamos hecho así durante años y años. Por lo tanto, en
en ese paso conceptual redescubrimos que el peatón era también un medio de transporte. Igual o mejor, después lo veremos, que los medios de transporte mecánicos. Por lo tanto, la movilidad es un término sobre las personas que se mueven, sobre los motivos que tenemos para movernos y sobre qué transportes escogemos y qué recorridos hacemos. Porque estos son opciones individuales, opciones colectivas que tenemos cada uno y cada una de nosotros. Y a partir de ahí es cuando podemos empezar a analizar las movilidades y no solo la movilidad, porque las movilidades son múltiples, porque están relacionadas a las características grupales, como grupos sociales que somos, y a las características individuales que tenemos cada uno de nosotros o de nosotras. Por lo tanto, además de utilizar la palabra movilidad, yo la quería rescatar como un concepto plural, movilidades, a partir del cual podemos perfilar qué modelos de movilidad tenemos unos y otras. Tenemos los más jóvenes y los más mayores, porque no es lo mismo las necesidades de desplazamiento que tienen los distintos grupos sociales. Esa reflexión aplicada a los medios de transporte mecánicos sería absurda, totalmente absurda, porque, como he dicho antes, no tienen ni motivos, ni escogen recorridos, ni tiempos de desplazamiento. Por lo tanto, solo podemos caracterizar los desplazamientos a partir de cambiar el sujeto analítico, que es lo que hemos estado haciendo. Y a partir de ahí hemos visto que las mujeres, como grupo social, tienen modelos de movilidad, tienen pautas de desplazamiento muy distintas a los hombres. Lo veremos después al final de la exposición porque os he traído unos datos concretos sobre esto. Y además, hemos visto que esos modelos y esas pautas distintas se repiten en ámbitos urbanos muy diversos. Se repiten en ciudades que tienen características completamente distintas. Es decir, en Los Ángeles, las mujeres tienen pautas de movilidad distintas a sus homólogos masculinos, igual que en Barcelona, dos ciudades que en su morfología y en sus funciones y en sus densidades no tienen nada que ver. Por lo tanto, a partir de la movilidad y a partir de las características que podemos perfilar de esas movilidades en relación a los distintos grupos sociales, podemos ir un poco más allá y no solo tener información de esos desplazamientos, sino también ver qué exclusiones, qué inclusiones ofrece esas ciudades para los distintos grupos sociales. Por lo tanto, y a partir de aquí, diría que la movilidad siempre significa oportunidades y, por lo tanto, que la movilidad por sí misma no es perjudicial ni para la ciudad ni mucho menos para sus ciudadanos. Siempre que la ciudad y sus medios de transporte permitan los desplazamientos. Es decir, los elementos negativos atribuidos a la movilidad no son los propios desplazamientos, después lo vamos a ver un poco mejor, sino qué ciudades construimos y qué medios de transporte permiten esas ciudades para que la movilidad sea efectivamente una actividad que reporta
oportunidades. Porque los modelos urbanos contemporáneos básicamente se basan en ciudades excluyentes, en ciudades que si no estás en el centro de la estructura social, te es difícil moverte, te es difícil llegar, te es difícil acceder. Por lo tanto, lo que tenemos que ver son qué niveles de accesibilidad nos permiten esas ciudades, porque dependerá de esos niveles de accesibilidad si las ciudades son más o menos inclusivas o más o menos incluyentes. De hecho, lo que nos interesa es llegar a perfilar, a saber, a cuantificar qué niveles de accesibilidad tienen nuestros ciudadanos. Que es lo mismo que decir, ¿nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas pueden llegar a su lugar de trabajo o no? ¿Nuestros niños pueden llegar y niñas pueden llegar a sus escuelas o no? ¿Nuestros jóvenes pueden llegar a sus espacios de ocio o no? ¿Y cómo llegan a esos espacios? Esas preguntas que parecen baladís, que parecen superficiales, ¿no? Porque pensamos que esto ya, claro que pueden llegar. Faltaría más. ¿Cómo no van a llegar nuestras personas cómo no podrán llegar nuestras personas, nuestros ciudadanos a sus lugares de trabajo? Claro que podrán llegar, ¿no? Pues no es tan evidente esa respuesta. No es tan evidente. Por ejemplo, y solo como ejemplo, porque aquí no lo podemos analizar en profundidad, vamos a poner esos polígonos industriales en espacios periféricos y suburbanos, que es donde los hemos localizado todas las ciudades desde el movimiento moderno. Esos polígonos industriales periféricos y suburbanos, donde los turnos de trabajo no son estándares y por lo tanto no se llega a las 9 y se van a las 5, sino que pueden ser 24 horas, pueden ser los fines de semana. En esos espacios hay muchos ciudadanos, hay muchas personas que, aun teniendo todas las capacidades y más para trabajar, no pueden trabajar porque no pueden llegar. Porque para llegar a esos espacios suburbanos se les exige tener un carnet de conducir y un coche de manera cotidiana, es decir, todos los días, para llegar a ese puesto de trabajo. Por lo tanto, nuestras ciudades son mucho más excluyentes de lo que nosotros percibimos. Y solo cuando uno o una encuentra un trabajo en un polígono a las 6 y tiene que entrar a las 6 de la mañana y no tiene un coche a su disposición, percibe claramente que esa ciudad se ha construido excluyéndolo, ¿no?, como trabajador o como trabajadora de ese polígono a esa hora. Porque la accesibilidad es un atributo que no solo tienen los lugares, las plazas, los polígonos industriales, las escuelas, los mercados. No, no, no. La accesibilidad es un atributo que cada uno de nosotros y cada una de nosotros llevamos puesto. Yo soy más accesible si tengo carnet de conducir. Yo tendré más accesibilidad si tengo además coche a mi disposición. ¿Dónde? En esas ciudades que han localizado esos polígonos industriales en esas periferias urbanas. En cambio, si yo soy una profesora de universidad que trabajo, y aquí el ejemplo es real, en una universidad que es periférica y por lo tanto tiene elementos de suburbanización y de periferia, pero que en cambio tiene 2 líneas de tren de cercanías que me dejan el propio campus, mi accesibilidad a mi lugar de trabajo no dependerá ni de mi carnet de conducir ni de mi coche privado, solo dependerá
de mis ganas y de mis oportunidades y de mis capacidades para poder trabajar. ¿Por qué? Porque los transportes públicos o colectivos, en este caso me da igual, son más democráticos, permiten más accesibilidades a un número mayor de personas, sin condiciones previas. Por lo tanto, movilidad significa oportunidades siempre que hayamos tenido la inteligencia colectiva suficiente para enlazar los distintos ámbitos urbanos, ámbitos de trabajo y ámbitos de residencia, ámbitos lúdicos y ámbitos comerciales, con los medios de transporte más democráticos y menos excluyentes. Incluido aquí el ir andando. El ir andando es, de hecho, el medio de transporte más democrático y, diría, y aquí ya se tiene que decir, más sostenible. Después veremos. Por lo tanto, esas ciudades del 19, de principios del 20, donde la capacidad de desplazarse o de movilizarse solo dependía de esa distancia caminable entre estos distintos lugares, eran ciudades más democráticas, menos excluyentes, más accesibles. Y aquí es donde tenemos que introducir otro elemento fundamental, que si esta jornada hubiese tenido lugar hace 10 años, seguramente no hubiésemos no hubiésemos tenido la suficiente información y los suficientes recursos para introducirlo, que es el paradigma de la sostenibilidad. Hasta ahora he relacionado movilidad y transporte con estructura social. Ahora, además, tenemos la obligación, el deber, de relacionarlo también con el paradigma de la sostenibilidad. Porque los transportes no es que solo sean más o menos utilizables por grupos distintos de ciudadanos. No solo eso, sino es que además los transportes que estamos utilizando son o representan el 30% de las emisiones de CO2 que dan origen al cambio climático. Digo un 30% porque incluso es un poco más. Y además, este 30%, casi el 80%, lo producen nuestros transportes privados. Y además, no tenemos en este momento ningún protocolo que nos permita organizar colectivamente una estrategia de disminución de esos gases contaminantes. Porque el protocolo de Kioto, como vosotras sabéis, solo es un protocolo que atañe a la contaminación que proviene de la industria, porque es la más fácil, ¿no? Porque los lugares de emisiones están concentrados y son fácilmente identificables. En cambio, las emisiones en transporte son emisiones muy difusas y muy difícil de perfilar. Y además, porque aún no sabemos cómo sustituir nuestros utensilios contaminantes por otros que no lo sean. Y por lo tanto, no podemos en este momento imponer estrategias de disminución de CO2 por transporte porque no sabríamos cómo llegar a nuestro lugar de trabajo. Por lo tanto, a la movilidad le tenemos que también tratar desde la sostenibilidad. Y eso, aunque no lo parezca, tiene un sesgo de género fundamental. Porque la movilidad, desde esa perspectiva de la sostenibilidad, nos impone, nos hace reivindicar los medios de transporte menos contaminantes y que utilicen menos energías fósiles, evidentemente. Por lo tanto, nos hace reivindicar los transportes colectivos y los no mecánicos, el ir en bicicleta y el ir andando.
desde esa perspectiva de la sostenibilidad. Por lo tanto, los transportes a reivindicar no solo son los más democráticos, que también, sino además los más sostenibles, que además coinciden, son los colectivos o los públicos, en este caso me da igual, y los no mecánicos como el ir en bicicleta o el ir andando. ¿Eso qué significa? Significa que tenemos la obligación de pensar, de proponer, de diseñar nuevos modelos de movilidad y a la vez nuevos modelos urbanos. Porque no podemos pensar en nuevos modelos de movilidad con nuevos transportes o con los viejos transportes reivindicados sin nuevos modelos urbanos. O sea, ¿cómo hacemos para llegar andando a un polígono industrial? Es imposible, es que no tenemos ni aceras para poder andar. Y incluso, ¿cómo hacemos para llegar en transporte público cuando no lo hay? Cuando además es dificilísimo adaptar esos transporte público a esa diseminación de pequeñas empresas ubicadas en esas periferias de baja densidad. Por lo tanto, no nos vale con solo inventar o reinventar esos nuevos modelos de movilidad. Con ellos y a través de ellos tenemos que reinventar nuestros modelos urbanos. Pero, y quiero subrayarlo, eso no es optativo, no será optativo, ya no lo es, eso será una obligación, ¿no? ¿Cómo haremos para vivir en ciudades como las que tenemos hoy aquí? Digo aquí en plan general, no aquí en Málaga, sino una aquí mucho más amplio. ¿Cómo haremos cuando ya no tengamos petróleo? ¿Cómo haremos para ir y volver? ¿Cómo haremos para ir a comprar? ¿Cómo haremos? De momento se nos promete otros medios, otras fuentes de energía, pero solo son promesas. De momento aún no tenemos bien claro cómo van a ser esas nuevas fuentes energéticas. Por lo tanto, si queremos que esos desplazamientos sean más sostenibles, tenemos que pensar en otros modelos de ciudades. Lo han dicho esta mañana las ponentes y seguramente ayer también lo dijeron. Ciudades más densas, ciudades más compactas, ciudades multiuso, donde espacios donde solo haya una sola actividad, sea de recreo, sea industrial o sea de residencia, van a tener poca esperanza de vida, porque en un lugar donde solo se pueda comprar, sin poder llegar a él, será un lugar absurdo. Pero nuevos modelos de movilidad no los tenemos que confundir con menos desplazamientos. De hecho, el derecho a la ciudad significa ese poder llegar a las actividades que la ciudad nos ofrece. Y ese poder llegar a esas actividades está conectado con esos desplazamientos. Por lo tanto, cuando apostamos por ese paradigma sostenible, no estamos reclamando menos movilidad. Es que algunas veces alguien lo dice. No. Estamos reclamando medios de transporte menos contaminantes, que es distinto, es muy distinto. Y nuevos modelos urbanos significa apostar por ciudades que permitan los desplazamientos con los transportes menos contaminantes, colectivos y no mecánicos. Y no significa de ninguna manera que a través de esto tengan que disminuir nuestras oportunidades de trabajo, de ocio, de relaciones sociales o de compras. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo apostamos por
transportes como el ir a pie sin que nos disminuyan esas oportunidades. Pues una de las posibles respuestas a este reto va a ser un reto, que nos va a acompañar, yo creo, a todo el siglo XXI. El siglo XX, a principios del siglo XX, los arquitectos modernos nos ofrecieron, al primer tercio del siglo XX, sobre los años 20, 10 y 20, nos ofrecieron el modelo de urbano que nos ha acompañado durante todo el siglo XX. Ahora está en vuestras manos pensar cuál va a ser el modelo que tiene, el modelo urbano y por lo tanto el modelo de movilidad que tiene que acompañarnos durante ese siglo XXI. Un siglo que va a ser sostenible o no va a ser, y un siglo que tenemos la obligación de que sea más democrático, más incluyente y, por lo tanto, más accesible. La respuesta, o una de las posibles respuestas, es mirar, analizar cómo las mujeres nos hemos desplazado por nuestras ciudades en estos años. Porque de ellas, de nuestras experiencias cotidianas, podemos sacar algunas de las respuestas a ese reto de hacer ciudades más sostenibles en lo medioambiental y más sostenibles en lo social y también en lo económico. Y aquí quiero apuntar dos variables que me parecen fundamentales a la hora de pensar esos nuevos modelos urbanos y esos nuevos modelos de movilidad. Una es el tiempo, el capital social más finito. Además nos iguala a todos. Y es una lástima que lo perdamos día tras día, embotellados en carreteras, en trayectos absurdos, simplemente porque el diseño urbano no es el correcto. Por lo tanto, el tiempo como una variable en los nuevos modelos de movilidad y en los nuevos modelos de ciudad. Y un segundo elemento fundamental va a ser cómo planeamos los territorios de la vida cotidiana, de los barrios, cómo reintroducimos la unidad de barrio en nuestras ciudades, que es una unidad que la hemos deteriorado, que la hemos subvalorado y que en algunas ciudades pervive y en otras ya no. ¿Cómo hacemos para modelar otra vez nuestras ciudades para que tengan esas unidades de barrio? Para que en lugares cercanos a nuestros espacios de residencia podamos otra vez ir a comprar el pan, ir a las escuelas para nuestros hijos y todo eso que hacían nuestros abuelos y nuestros abuelos hace tan poco. Porque es desde esa perspectiva, y solo desde esa perspectiva y desde esta escala territorial, que podemos empezar a solucionar esos nuevos modelos urbanos y a superar ese reto de la sostenibilidad. Por tanto, tiempo como un elemento fundamental en nuestra planificación urbana. Hemos sido más o menos buenos y más o menos inteligentes en introducir elementos de espacio, pero yo creo que en nuestra planificación urbana falta siempre una coordenada que es el tiempo. ¿Cómo introducimos ese tiempo? ¿Cómo las ciudades nos pueden robar tiempo, ese capital social tan finito que tenemos? ¿O cómo nos pueden no robar ese tiempo? Por lo tanto, la planificación urbanística no solo tiene que ser a partir de si el suelo es más o menos urbanizable. Eso a mí me parece una planificación un poco pedestre, ¿no? Un poco anticuada.
¿no? También en esas planificaciones, también en esos planes, tenemos que utilizar la variable tiempo, no solo la variable espacio, no solo desde dónde hasta dónde tenemos que desplazarnos, sino en cuánto tiempo tenemos que hacer ese viaje. Y no me vale decir un tiempo estándar, un tiempo medio, un tiempo absurdo como es ir a un polígono industrial a las 3 de la mañana cuando no va nadie. Esos tiempos no me valen, ¿no? Sino los tiempos reales, los tiempos de desplazamiento real. Esa es mi primera parte de la exposición. Sé que ha sido un poco teórica. Igual tenía que haber estado antes de las exposiciones esta mañana porque eran exposiciones más reales, menos teóricas. Yo he preparado una cosa así muy de universidad, lo siento, me ha salido así. Pero creo que es muy importante cuando nos planteamos nuevos retos saber de qué estamos hablando, ¿no? Porque si no, si utilizamos malas palabras o si utilizamos viejos conceptos para plantearnos nuevos retos, no nos sirve de nada. Por lo tanto, es importante saber dónde estamos, de dónde venimos y qué futuro estamos diseñando, porque aquí y ahora estamos diseñando, queramos o no, lo percibamos o no, el futuro de nuestras hijas y de nuestros hijos. Y, por tanto, tenemos que hacerlo de forma seria y de forma inteligente. Os decía que muchas de esas preguntas que he planteado, ¿qué modelos de movilidad van a ser los modelos de futuro? Alguien en 1910 planteó, y ahora podemos felicitarle por el éxito que tuvo, que el modelo de movilidad de las ciudades del siglo XX sería el automóvil. Alguien o alguienes se lo plantearon y lo pusieron sobre la agenda académica, técnica y política. Pues esto es lo que estamos haciendo para el siglo XXI. Con esas restricciones o con esos nuevos marcos que nos formula la sostenibilidad, que quiere decir nada más y nada menos que las cosas tienen límites, la atmósfera tiene límites, los recursos tienen límites y, por lo tanto, que en nuestros desarrollos urbanos no podemos pensar en traspasar más esos límites porque no tenemos más planetas, solo este. Delante de esto, decía que los medios de transporte a reivindicar son los medios que contaminen menos y que utilicen menos energías fósiles. Y apuntaba dos tipos, los no mecánicos, el ir andando y la bicicleta, y los colectivos o los públicos. Esos modos de transporte no son nuevos, de hecho, son los más antiguos. De hecho, son aquellos que ya funcionaban en el siglo XIX y que durante el paréntesis del siglo XX hemos subutilizado y subvalorado. Pero ya tenemos experiencias previas de cómo funcionaban. Y eso, tener experiencias previas, siempre es un elemento que nos puede garantizar el éxito para este siglo XXI. En este momento vemos que esos medios de transporte son mayoritariamente utilizados por las mujeres en la ciudad. Las mujeres caminamos más, las mujeres utilizamos más los autobuses y donde los haya los metros o los trenes de cercanías. Por lo tanto, la ciudad tiene experiencias previas de esos medios de transporte, pero también tenemos, por suerte, colectivos, grupos sociales, donde esa experiencia no la hemos perdido. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es reivindicar, visibilizar nuestras experiencias, nuestras, digo, como mujeres, nuestras experiencias cotidianas.
mujeres mayores o jóvenes que van a sus trabajos andando o en autobús. Hace unos años, cuando yo empecé a estudiar esto, y hace bastante tiempo, cuando mi primer artículo planteando este tema fue en el 93, había una reacción legítima que decía, no, nosotros tenemos que tener las mismas accesibilidades y el mismo derecho a la movilidad que nos decía Teresa esta mañana, a partir de imitar los modelos masculinos. Lo que nosotros tenemos que hacer es que todas las mujeres tengan su coche y su carnet de conducir. Eso es lo que nos dará la libertad y los niveles de oportunidad. Es una posible respuesta. Es una posible respuesta. Tenemos que procurar que todo el mundo vaya en coche. Y por lo tanto, vamos a igualar, ¿no?, con esa estrategia accesibilidades masculinas y femeninas. Esta respuesta era legítima hace unos años. Ahora es una respuesta absurda. Absurda porque dentro del paradigma de la sostenibilidad eso no se puede hacer, ¿no? Nuestras ciudades están menos contaminadas porque nosotras no utilizamos tanto el coche. Nuestras ciudades tienen menos congestión porque nosotras no utilizamos tanto el coche. Por lo tanto, la solución no está en imitar los modelos masculinos, que es la utilización general del coche privado. Lo veremos con datos ahora mismo. Sino reivindicar esos modelos de movilidad que las mujeres no hemos perdido. Ahora bien, tenemos que reivindicar esos modelos de movilidad siempre que no nos quiten oportunidades. En la medida que las ciudades están pensadas para que nos desplacemos en automóvil, esa reivindicación de los transportes menos contaminantes será una reivindicación que va a disminuir nuestras posibilidades de llegar al trabajo. Por tanto, tenemos, y es un poco complejo, tenemos que no perder las habilidades, las experiencias de utilización de los transportes menos contaminantes y a la vez exigir que con ellos se llegue a todas partes. Eso es lo que tenemos que hacer, porque tenemos un siglo por delante. Creo que tendremos tiempo. Vamos a ver cuáles han sido esas experiencias femeninas, esas experiencias de las mujeres en la utilización de los transportes. He traído los datos que yo barajo, que yo utilizo, que son los datos de Barcelona o de Cataluña, pero no crea que sea muy distinta si vosotras aquí tenéis vuestros datos de vuestras ciudades o de vuestras comunidades autónomas. A pie, empecemos por el total no motorizado, no sé si ustedes lo pueden ver. El total no motorizado, el 35,8% lo utilizan los hombres y casi el 50% las mujeres. El coche como conductor, el 40% lo utilizan los hombres, el 24% las mujeres. Por tanto, cuando les decía, nosotros tenemos la experiencia de utilizar los medios menos contaminantes, los medios más sostenibles, esto lo podemos traducir en datos concretos. Tenemos una experiencia bonita en Barcelona, a través de una encuesta, que cuando preguntamos en un mismo barrio, en una misma calle, a hombres y a mujeres sobre sus transportes colectivos, ellos nos responden, no tenemos transporte colectivo. Ellas nos responden, sí los tenemos, pero son deficientes. Estamos hablando de personas que viven en la misma casa,
Pero la percepción sobre si hay o no hay medios de transporte colectivos es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque ellos no los utilizan, por lo tanto no los ven, por lo tanto su respuesta es no los hay. Ellas, además de verlos, los utilizan y saben de sus deficiencias o no de esos transportes. Otro elemento es muy importante, es qué motivos nos hacen salir de casa, por qué nos desplazamos. He traído unos datos interesantes. Un antes muy reciente. Las políticas públicas de transportes en muchas ciudades, y seguro en Barcelona, que es la ciudad que yo conozco, se proyectaban, se diseñaban pensando que el desplazamiento mayoritario en las ciudades era aquel que estaba generado por el trabajo o el estudio. Nos decían, en Barcelona nos decían, el resto de la jornada transportamos hierro. Incluso esto era tan así que en las encuestas calificaban los motivos trabajo y estudio como obligados y el resto como no obligados. Y además, los no obligados no eran objeto de variables para después desarrollar esas políticas públicas. Y yo les preguntaba, ¿ir a llevar a los niños a la escuela? Va a ser que no es obligado. E ir a comprar va a ser que no es obligado, que es una opcionalidad que de tanto en tanto algún padre o alguna madre decide que ese día va a llevar a su hija a la escuela. Claro, la pregunta es tan estúpida que ellos, hombres, que habían diseñado, ¿no?, esa encuesta, decían, no, es verdad, es obligado. Pero bueno, es obligado, pero no es el desplazamiento mayoritario. Los desplazamientos mayoritarios son para ir al trabajo. Bien, ahora que tenemos los datos de esos motivos que nos hacen salir de casa, vemos que el trabajo, aunque sea importante como desplazamiento, significa el 19% de los motivos de una ciudad como Barcelona. Es decir, el 19% de los desplazamientos en Barcelona los genera el trabajo. El 3,6% los estudios, el 8,2% las compras, el 8,6% el ocio y otros motivos el 15%. Por lo tanto, la obligatoriedad está distribuida de forma muy distinta a lo que ellos percibían y además otros motivos que no son el trabajo también son cuantitativamente importantes en los desplazamientos en la ciudad. Pero además, si esto lo tenemos por género, hombres y mujeres, vemos cómo las compras para ellas significan el 11% de sus desplazamientos y para ellos el 5,4%. O otros motivos, para ellos el 12% y para ellas el 18%. Después vamos a verlo un poco más detallado. Por lo tanto, los desplazamientos no solo son para ir al trabajo, existen otros motivos y además no son el mayoritario. ¿Pero cómo vamos al trabajo? Pues miren, los hombres el 67% van en coche y las mujeres el 40% vamos en coche. En cambio, en transporte público, nosotras lo utilizamos en el 34% de ese desplazamiento al trabajo. Y andando en bicicleta, básicamente andando, porque la bicicleta aún es residual, la utilizamos el 25% de los desplazamientos para ir a nuestros trabajos. Es decir, existen más motivos que no es el trabajo, pero además, si solo focalizamos el análisis en ese desplazamiento al trabajo, vemos que ellos y ellas utilizan distintos medios de transporte. Por lo tanto, y aquí enlazo con esa primera respuesta a esos retos y a esas preguntas,
utilizar esas experiencias y esos modelos de movilidad de las mujeres hoy en la ciudad. Las mujeres trabajamos más cerca de nuestros lugares de trabajo. Aquí distinguíamos en el mismo municipio o fuera del municipio. Nosotros nos movemos en radios, evidentemente, más pequeños. Sin embargo, que recorramos más kilómetros o menos kilómetros no quiere decir que tengamos más o menos oportunidades. La movilidad no está relacionada con la distancia, sino con los motivos y con las accesibilidades. ¿Cuál es más móvil? ¿Una persona que tenga que ir a trabajar a 50 kilómetros de su casa en coche y, por lo tanto, con la contaminación y con el gasto de energía que esto supone? ¿Otra persona que vaya a trabajar a 2 kilómetros de su casa, que pueda ir andando y que, además, el recorrido le permite ir a llevar a sus hijos a la escuela y irse a tomar un café? ¿Cuál de estos dos es más móvil? El análisis tradicional pensaba que el más móvil era el que hacía más distancia, más kilómetros. No. El más móvil será el que tenga más actividad, el que pueda llegar a más actividades en menos tiempo, contaminando menos y utilizando menos energía. Por lo tanto, ese es el modelo que tenemos que implantar, reivindicar y proponer. Eso es un poco más de lo mismo, pero aquí viendo que teníamos datos para el año 95 y para el año 2000, y esas diferencias de radio, de espacio de cotidianidad, era distinto para ellos y para ellas. Profundizando un poco más en esos desplazamientos que no son laborales, también vemos diferencias significativas. Por ejemplo, compras cotidianas. Esto está sacado de una encuesta de la región metropolitana de Barcelona, donde tenemos 14 motivos distintos para analizar los motivos o las razones que nos provocan esas movilidades o esos desplazamientos. Y aquí podemos ver perfectamente cómo las compras cotidianas para nosotros significa el 25% de nuestras movilidades y para ellos el 16,6%. Vemos, por ejemplo, que acompañar personas para ellos significa el 11% de sus movilidades y para ellas el 20%, porque acompañar personas aquí es básicamente llevar a los niños a la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando podemos analizar las personas que nos movemos y sus motivos, vemos que las políticas públicas que tenemos que aplicar para gestionar esas movilidades tienen que ser políticas públicas que tengan en cuenta esas distintas perspectivas de género, esos distintos grupos sociales, porque si no, vamos a hacer lo mismo que hacían nuestros técnicos en el Ayuntamiento de Barcelona en los años 80, que pensaban que solo tenían que dimensionar nuestros transportes colectivos para llevar al grupo masculino a sus lugares de trabajo. Y que el resto es que simplemente no existía. No solo en las encuestas, sino no existía. Ellos siempre me decían, no, el metro no tiene que funcionar a según qué horas, solo transportamos hierro, porque los jóvenes y el ocio nocturno tampoco existía. Y los accidentes de tráfico relacionados con esa actividad juvenil y de ocio tampoco existía. Por lo tanto, miren lo que hemos conseguido, ¿no? Al traspasar el objeto de estudio de los transportes a las personas. Podemos pensar qué distintas movilidades tenemos unos y otras, o los jóvenes y los mayores, ¿no? Y eso es muy importante no solo para las personas que lo analizamos y lo podemos contar aquí, es muy importante para cosas tan fundamentales como poder llegar al lugar de trabajo. Y una de las razones, ¿no?, que algunos argumentan
para responder a esos criterios de utilización tan distintos de los transportes urbanos, en que, claro, si nosotras no tenemos coche, ¿cómo podemos utilizarlo? Es cierto, si no lo tenemos no lo podemos utilizar. Pero incluso en aquellos grupos de personas donde tantos ellos como ellas tienen no solo carnet de conducir, sino coche a su disposición, y cuando digo a su disposición, digo de forma cotidiana y no esporádica, porque uno es tener un coche familiar que lo puedes utilizar cuando otros miembros de la familia no lo utilizan. Eso es no tener un coche cotidiano. Eso es poder utilizar de tanto en tanto un coche, que no es lo mismo. Por lo tanto, en grupos con características iguales en relación a la disposición de vehículo privado, vemos que incluso así nosotras utilizamos más los transportes públicos. Por tanto, no solo un elemento instrumental, residual, utilizamos el transporte público porque no tenemos otro medio de transporte. No, hay más razones que tenemos que poner en valor, que yo ya no tengo más tiempo para seguir en ello, pero hay muchas más razones para utilizar de forma desigual esos medios de transporte. Por último, hemos también definido en qué momentos nos desplazamos nosotras y en qué momentos se desplazan ellos, ¿no? Para ver que hay horas donde nosotras somos mayoritarias en los desplazamientos en la ciudad y horas que no lo somos. Y por lo tanto, que la movilidad en la ciudad no solo se da en horas puntas para ir al trabajo, se da, ya no son dos, ¿no? Antes decíamos horas punta y horas valle. Las horas punta y las horas valle ya no definen la movilidad en la ciudad. La movilidad en la ciudad se define como una meseta, en la cual hay unas horas diurnas, que es cuando nos movemos, y unas horas nocturnas, que es cuando no nos movemos. Ahora bien, en algunas horas ellos se mueven más y en algunas otras nosotros nos movemos más. Antes, cuando hacíamos esos análisis de horas punta y horas valle, solo estábamos analizando y solo estábamos viendo las movilidades del grupo masculino. Y con esto acabo. Esto es unos datos que hacen referencia a ese recurso tiempo que antes mencionaba. Los desplazamientos que utilizan menos tiempo, es decir, que comen menos ese capital tan finito que es el tiempo, son los desplazamientos que hacemos las mujeres. Y ahí va la paradoja final. Nosotros utilizamos los transportes que teóricamente son más lentos. Y es cierto, ¿no? La velocidad de la máquina humana va a 4 km/h. La del coche a 30, 50, lo que sea. También utilizamos aquellos transportes que son más lentos, los colectivos, o que los percibimos más lentos, los colectivos. Bien, sin embargo, los desplazamientos que utilizan menos tiempo, es decir, los desplazamientos más cortos en tiempo, las realizamos las mujeres. Los desplazamientos de menos de 5 minutos somos mayoría, o los desplazamientos entre 6 y 15 minutos somos mayoría. En cambio, a partir de 15 minutos y más, ellos son mayoría. Por lo tanto, también nosotras tenemos experiencia en hacer desplazamientos utilizando menos tiempo. Y ese es también un reto que tenemos que utilizar, ese también es una información que tenemos que poner en valor cuando nos decidamos a incorporar el tiempo como un elemento fundamental para planificar nuestras ciudades. Espero
que hayas sugerido muchas preguntas y ninguna certeza. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Si os parece, abrimos un turno de preguntas. Buenas tardes. Me ha gustado mucho tu exposición y hoy, además de ser Día de las Teresas, es Día de las Mujeres Rurales. Yo, que vengo de un medio rural, no me he visto reflejado. Yo quiero introducir a la Asamblea una pregunta, porque me ha parecido interesante ver la movilidad desde la sostenibilidad. Y la pregunta es la siguiente: ¿es sostenible hoy el tipo de ciudades que hay como Barcelona? Porque antes, en el medio rural, vivía mucho más la población que en el medio urbano. Vino la revolución industrial y la revolución industrial, el mercado, necesitaba que las personas se desplazaran a los polos que habían decidido que se iba a desarrollar aquí en España. Pero ahora no estamos en la revolución industrial, ahora estamos en la revolución digital. Y la revolución digital, entre otras cosas, ya no necesita mano de obra. De ahí que haya tanto parados y paradas. Entonces, no tiene sentido que el 80% del territorio de España solamente viva el 20% de la población. ¿Por qué no hacemos ciudades como de las que yo vengo? Y perdonad que haya puesto el ejemplo de mi ciudad, Ronda, que tiene unos 40.000 habitantes y en torno a la ciudad de Ronda hay 20 pueblos. Eso sí que es sostenible. Y más teniendo en cuenta lo que acabas de decir, que el petróleo le queda poco. Y la pregunta no es tanto el tiempo que le queda, sino qué es lo que vamos a sustituir. Y la alimentación, que es otra de las crisis que hay en este mundo, benditas crisis, para los que queremos el cambio, claro. Para los que quieren que todo siga igual, esto le está jodiendo. Pero para los que queremos las crisis, nos felicitamos. La alimentación está muy unida a la cuestión del petróleo. Porque hoy tenemos que comer lo que quieren 4 o 5 multinacionales. Y hemos olvidado la alimentación que se origina desde lo local, que es mucho más sana. Digo para no caer en contradicciones de las que hace el gobierno actual, que dice que hay que buscar nueva energía al petróleo y financia a las empresas del automóvil para que sigan funcionando, cuando tú misma has dicho que provocan más del 30%. Esa no era solo una pregunta, había varias. Y algunas no tengo ni idea. Lo de la comida, me permitirás que no te responda porque no soy nada experta, pero puedo decir que hoy he comido aquí en la playa fenomenal. Y no tenía nada que ver con ninguna multinacional lo que hemos comido. O sea que, aunque estoy ironizando, sí, pero no el 100%, Pero de eso no tengo ni idea. Es una reflexión de café, por lo tanto, vamos a dejarlo de la comida después para el café. Pero la pregunta, si son más sostenibles las ciudades grandes o las pequeñas, que es lo que tú planteabas, ¿no? Poniendo como ejemplo Barcelona y Ronda. Yo Ronda no está ahí, pero no puedo hablar de ella. Pero sí puedo hablar de Barcelona y de las ciudades pequeñas que tenemos alrededor de Barcelona. En Barcelona ciudad, donde vivimos 1.700.000 habitantes, casi el 50% de nuestros desplazamientos los hacemos andando y solo el 19,9% en automóvil. El resto en transporte colectivo. Por tanto, el porcentaje, o esos porcentajes modales, son unos porcentajes de una ciudad muy sostenible. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, Barcelona es una ciudad muy densa. Barcelona tiene una oferta de transporte público muy buena. Digo la ciudad, no la región metropolitana, la ciudad. Por lo tanto, la opcionalidad es posible. Es decir, yo puedo utilizar mi coche o no. Porque yo tengo autobuses, metro, tren en esa misma ciudad y no tengo esos problemas de ir a los polígonos industriales
porque las zonas industriales dentro de Barcelona existen también ese transporte colectivo. ¿Dónde tengo el problema de la sostenibilidad? Precisamente en los pueblos medianos y pequeños. ¿Por qué? Porque ahí desaparece un elemento fundamental que son los transportes colectivos. Por lo tanto, el porcentaje de transporte andando es similar que en Barcelona, el 50%, ahí no varía. ¿Dónde varían los datos? En transporte colectivo y en transporte privado, donde el resto, ese 50%, es en transporte privado. Por lo tanto, por unidad o por persona, donde se producen desplazamientos menos sostenibles son, paradójicamente, en ciudades más pequeñas, donde todo el mundo coge el coche para ir a todas partes, en recorridos mínimos. Y lo sé porque yo soy de una ciudad pequeña. Esto en las ciudades mayores ya no está sucediendo. Por lo tanto, relacionar tan directamente sostenibilidad con las ciudades pequeñas y no sostenibilidad con las ciudades grandes, por lo que se refiere a transportes, empezamos a ponerlo en duda. No porque los ciudadanos de unas ciudades o de las otras sean más o menos, más o menos listos o más o menos sostenibles, no, sino porque las oportunidades de unos y de otros son distintas en lo que se refiere al transporte colectivo. Es una primera cuestión. La segunda, yo creo que tenemos que plantear la etapa actual que estamos viviendo como una etapa de cambio de paradigma. Y eso nos aporta muchísimo, ¿no? Porque estamos obligados a pensar cómo va a ser nuestro futuro. Estamos pasando de un paradigma de la modernidad a un paradigma de la sostenibilidad. Estamos pasando del siglo XX al siglo XXI. Y eso nos genera mayores retos, tenemos que hacer funcionar mucho más nuestras neuronas, pero también, a nivel individual y a nivel colectivo, genera muchas contradicciones, hasta el punto que podemos hacer dos cosas contradictorias, como tú bien has señalado. Igual es que en ese momento las tenemos que hacer, no lo sé. Pero tenemos que pensar en nuestro hoy, ¿no? Un hoy general, no un hoy de hoy, como esa etapa de transformación, donde sabemos que lo que hemos vivido en el siglo XX no lo podemos mantener, ni lo queremos, pero no sabemos exactamente cómo será, cómo construiremos ese siglo XXI. Y eso es difícil, ¿no? Es muy difícil, a nivel colectivo y a nivel individual, pero también es muy apasionante. Carmen, muchas gracias por algo que nos ha expuesto muy, muy interesante. A ver si yo lo pillo bien, ¿eh? A ver. En tu nuevo paradigma, tú pones un gran peso en el tiempo. Entonces, lo que haríamos tendríamos más tiempo. Entonces, es como metemos en el banco el tiempo, ¿no? Para luego hacer una mejor distribución de ese tiempo. A ver, hay otro paradigma que también lo hemos venido trabajando, que sería el de ir construyendo una sociedad más igualitaria en la que tanto varones como mujeres estuviéramos continuamente en activo. Quiero decir que estaríamos en una situación de igualdad y viviendo activamente. Entonces, no veo que son opuestos ni nada de eso. Lo que a mí me interesa ahora saber es, a ver, ese tiempo para poder convencer a la sociedad, porque tenemos que convencerle, me resulta mucho más difícil convencer del otro paradigma, o sea, mucho más difícil, aunque realmente creo en él, pero me resulta estos retos más difícil. Entonces, la avenida que tú planteas me parece que es más viable, es decir, yo la veo igual desde un punto de vista
de lo que ahora valoramos es más economicista. Y a mí me parece que también está en la línea de la innovación que tanto se nos vende y lo que vendemos, ¿no? A ver, lo que no tengo claro, aparte de lo que tú has dicho, de que con eso conseguiríamos más sostenibilidad, que convence eso en la actualidad, a ver, ¿cuál sería el resto del capital que podríamos ofrecer que convenciera, pero que también contribuyera de una forma articulada con el otro paradigma, que es el de estar más activamente y más fructíferamente hombres y mujeres en la sociedad? Sí, es que lo he pasado muy rápido y este tema es un tema que igual requiere más tiempo de exposición. Yo hacía referencia a uno de los tiempos sociales, que es el tiempo de desplazamiento. Partiendo de la base que el tiempo de desplazamiento, aunque podamos leer el periódico y aunque lo podamos hacer un poco más agradable, es un tiempo muerto, es un tiempo sin alma, es un tiempo que tenemos que reducirlo lo más posible, porque lo que nos interesa no es alargar en tiempo nuestro recorrido al trabajo, sino llegar al trabajo, ¿no? Y por lo tanto, cuando decía que el tiempo es un capital social, es uno de los capitales sociales que tenemos, ¿no? Y que lo tenemos que introducir como variable en temas de sostenibilidad, desde el punto de vista que la sostenibilidad la leemos también como una sostenibilidad social, ¿no? Y por lo tanto, como sostenibilidad social, lo que no podemos es malbaratar uno de esos capitales sociales que es el más finito, ¿no? Malbaratarlo no porque salgamos a pasear y a gozar de ese mar que hemos visto, eso no, sino lo malbaratamos en tiempo de congestión inútil. Mi razonamiento iba más en ese sentido. Y entonces eso lo relacionaba con la estructura propia de la ciudad, ¿no? Las estructuras de nuestras ciudades en este momento son estructuras donde el tiempo de desplazamiento no está pensado, no está interiorizado como elemento que construye también la ciudad o que tendría que construirla, ¿no? Nuestros técnicos, nuestros urbanistas, cuando se plantean la remodelación de un barrio, nunca, que yo sepa, si alguien tiene alguna experiencia y la comparte, estaré encantada, pero nunca se plantea qué tiempos inútiles requerirá ese dibujo que yo acabo de realizar. No está, solo está la coordenada espacio, ¿no? La coordenada recorrido o la coordenada territorio o escala territorial, pero no esos tiempos de la ciudad. Y uno de esos tiempos, es el tiempo de desplazamiento, que desde mi punto de vista es un tiempo inútil y por tanto tendríamos que reivindicar ciudades que nos ahorraran tiempos inútiles de desplazamiento, porque de esta forma también serían ciudades más sostenibles. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pepi. Felicitarte por la exposición. Una cosa que no te he oído contemplar ha sido la cuestión económica en el tema de los desplazamientos, porque claro, el nivel económico de una mujer no suele ser igual que el del hombre, con lo cual también eso nos lleva más a utilizar el transporte público que el privado, porque no todas las mujeres tienen dinero para mantener un coche, no solo echarle gasolina, sino mantenerlo y al punto donde va aparcarlo y pagar un parking y todo eso. Y otro tema era relacionado con la disponibilidad del tiempo, lo que tú has dicho. Hay un tiempo de desplazamiento y el muerto luego, el que yo llamo, el que está haciendo en espera de enlace con otro medios de transporte, porque no están coordinados. Las empresas de transporte funcionan a nivel de interés propio, pero no de nivel de horario de usuario, porque es que no se corresponde ni con los horarios
de apertura de negocio ni nada de eso. Las que nos tenemos que desplazar a los sitios muchas veces tienes media hora de espera porque no te coinciden los horarios que tienes de transporte público y tienes que estar media hora perdida hasta que abren la institución, el centro médico, lo que sea, a la gestión que vaya. Y eso pasa muchas veces. Tampoco te enganchan el horario de escolar, porque si vas a hacer gestiones, tú veías la gestión y esperas la cola que sea, pero a la 1 tienes que estar recogiendo el niño. A ver cómo te desplazas si el horario del autobús no te coincide con eso. Y creo que va mucho en la parte económica, que no sé si lo habéis tenido en cuenta o estos datos se los traspasáis a las empresas de transporte. Gracias. Ese tema económico es muy, muy importante. Y es cierto que los desplazamientos en coche privado son mucho más caros. Pero no los percibimos así. Los percibimos normalmente al contrario. Porque no estamos acostumbrados a integrar todos los gastos que implica el coche privado. Y sí, todos los gastos que implica el público. Por lo tanto, aunque sea un elemento fundamental, cuando comparamos costes reales y costes percibidos de medios de transporte distintos, en transporte público, los reales y los percibidos están mucho más cercanos. En los privados están mucho más alejados. Por lo tanto, yo creo que además de esto hay elementos de estatus social, de imitación y muchos otros elementos sociológicos, antropológicos y psicológicos desde los cuales escogemos los medios de transporte que utilizamos. Yo te quería preguntar si nos puedes aportar en tu experiencia y tu investigación la integración de otros dos paradigmas que me parecen imprescindibles para diseñar modelos urbanos, no solo con enfoque de género, con enfoque social, humano, ¿no? Uno de ellos como la solución social o la respuesta social o la atención socializada a una serie de necesidades que ahora se siguen atendiendo casi solo desde lo privado y generalmente por las mujeres. Por ejemplo, esos tiempos de desplazamiento para acompañar personas que suelen estar muy relacionados con el cuidado y tal. ¿Cómo se podría integrar ese paradigma, que parece también imprescindible, de una atención socializada del cuidado de las necesidades básicas de la vida? Y también otra cuestión, ¿cómo diseños o la experiencia o el estudio que tengas sobre unos diseños de ciudad, incluso visuales, prácticos, físicos, de una resolución diferente de espacios, la integración quizás de medios de transporte diferentes, porque me parece que incluso los medios de transporte que tenemos seguramente van a tener que cambiar, se van a tener que incorporar otros y otras resoluciones de espacio. Si nos puedes aportar algo sobre esto. Gracias. Yo creo que la integración de esos nuevos paradigmas, por ejemplo, el acompañar personas, que el 90 y mucho por ciento son niños en la escuela, porque pasa por, primero, tener ese dato. Es decir, hay un grupo de personas en la ciudad que el 20% de sus desplazamientos acompañan a otras personas. Y que además eso es obligatorio, no opcional, como nos decían nuestros técnicos hace unos años. Y a partir de ahí buscar soluciones a esos desplazamientos. Por ejemplo, algunas ciudades están diseñando los caminos escolares, ¿no? Son espacios donde se garantiza desde lo público que un niño y una niña pueden llegar a su escuela de forma segura. Segura en muchos sentidos, básicamente por el tráfico. Nuestra mayor inseguridad de nuestra población infantil es el tráfico.
nuestros niños y niñas no les dejamos salir de casa, básicamente porque no les pilla un coche. Básicamente. Por lo tanto, si conseguimos darle seguridad en esos recorridos, buena parte de ese tiempo utilizado por otras personas, básicamente mujeres, podría desaparecer. Pero primero tenemos que visualizarlo. Tenemos una población infantil, sea la que sea, que tiene que llegar a sus centros escolares. ¿Dónde están? ¿Desde dónde tienen que llegar? ¿Es caminable? ¿Esos caminos son seguros? ¿Los atropellarán los coches? Etcétera, etcétera, etcétera. Yo tengo 50 años. Nací en 1961. A los 6 años yo iba a la escuela sola. Vivía en una ciudad que debía tener en ese momento unos 60.000 habitantes. Y además llevaba a mi hermana de la mano, que era más pequeña. Pero esto no era una excepción. Mi madre no se había vuelto loca y nos había dejado ahí en medio de la selva. No, no. Eso era normal. 6 años. No estaba al lado de casa, Pero a mí me permitía una cosa fantástica, sobre todo al regresar, que era entrar en tiendas y ver cosas nuevas, ¿no? Y mi madre de tanto en tanto estaba muy preocupada porque no llegábamos, ¿no? Y a mí eso me permitía descubrir la ciudad. ¿Cuál es la diferencia de hoy a entonces? Los niveles de coches privados en nuestras calles. Eso es lo que nos aterroriza de esos niños por las calles. Por lo tanto, lo que tenemos que asegurar es que estos desplazamientos sean no solo caminables, sino seguros. Eso sería un elemento. Eso es lo que he apuntado de tu... Y por tanto, yo creo que los modelos son... Yo creo que las respuestas no están tanto en los transportes, sino en la ciudad. En los modelos de ciudad, que nos permitan esos modelos de transporte, que nos permitan esa mayor autonomía de nuestros pequeños, o incluso de nosotras, de nosotros. Está más en modelos de ciudad y, por lo tanto, mucho más difícil. No se trata de poner o no un autobús, no se trata solo de eso. Se trata de pensar o preguntarnos si el lugar de trabajo, ¿no?, donde ponemos nuestras fábricas o nuestros centros de investigación, es el mejor lugar para poder llegar, ¿no?, o nuestras universidades. Nosotros en Cataluña tenemos experiencias de universidades localizadas en lugares donde solo se puede llegar en coche. Para universitarios, que no es cuestión solo económica, sino también de edad. Yo quería felicitarte porque aunque tú planteabas que había sido teórica, pero creo que nos has dado pistas de cómo además la forma en que investigamos las cosas ha hecho pues, que se invisibilice a la mujer directamente, pero incluso que planteemos soluciones que no iba a ir por el tema, ¿no? Ahí, a lo largo de la exposición y ahora en las preguntas, has hablado de percepciones, ¿no? Y yo me gustaría saber, porque claro, las percepciones al final, bueno, se crean por muchas razones, indudablemente, seguramente pensamos que el coche es más barato o nos convencemos del coche es más barato, aunque no lo es y racionalmente calculándolo te salen las cuentas, bueno, pues porque hay todo un proceso de publicidad, de comunicación para, bueno, pues asociar a que el coche es libertad, que el coche es el sumum y entonces, bueno, pues no percibimos quizás las cosas negativas. Pero claro, al final para realmente hacer política de cambio de la ciudad y de cambio de la forma en que la gente se transporta, porque lo que tú dices, la movilidad no hay que cambiarla, lo que hay que cambiar es la forma en que nos transportamos. Creo que es muy importante evaluar cuáles son esas percepciones que tenemos, porque si no los niveles los procesos de formación o los procesos de sensibilización a la población van a ser difíciles. Entonces me gustaría, pues, vuestra experiencia, ¿no? Porque, bueno, pues si hacéis ese tipo de estudios también, de alguna forma transversales, donde también se evalúan aspectos que tienen que ver con la percepción que se tiene en general, ¿no? Incluso de eso que tú comentabas, que a mí, por ejemplo, me resulta curioso. Yo no considero que el tiempo de transporte público sea un tiempo perdido, todo lo contrario. El perdido es el que yo me he tirado hoy para ir a Ronda y he tardado 1 hora y media para ir, otra para volver, más la hora de taco, bueno, de caravana que he cogido, ¿no?, para ir, para volver, ¿no? ¿Por qué? Porque si voy en el transporte público voy leyendo, voy hablando con el que voy
¿no? Entonces, bueno, quizá las mujeres a lo mejor también valoramos el transporte público más porque te permite que no sea tan muerto como estar metida en una caravana, ¿no?, para entrar a una ciudad. Pues eso, sí hay estudios, ¿no?, donde habéis valorado eso. Sí, nosotros, yo solo aquí he expuesto información cuantitativa, que es una información, pero no es la única. Y cada vez ponemos más el acento en informaciones cualitativas, que es desde donde intentamos sacar esas percepciones o entender esas percepciones, ¿no? Porque muchas veces, a la hora de escoger dónde vivir o dónde comprar, ya no digo dónde trabajar porque no lo escogemos, trabajamos donde hay trabajo, pero sí que muchas veces escogemos dónde vivir, ¿no? Que no es solo una cuestión de renta, que también hay espacios donde no podemos vivir, es cierto, pero estamos siempre tenemos un espacio de posibilidades, no una horquilla de posibilidades. O con qué transporte voy a ir al trabajo, ¿no? O si compro en la tienda de al lado de casa, aunque perciba que sea un poquito más cara, o al gran hipermercado, ¿no? Esas mini decisiones las tomamos a partir de informaciones muy poco objetivas y muy de percepción. Teresa lo sabe mucho más como antropóloga, ¿no? Y por lo tanto nos interesa mucho saber desde qué perspectiva estamos tomando esas decisiones. ¿Para qué? Para que las políticas de transporte sean políticas de éxito. Por ejemplo, podemos poner un autobús, que a nivel cuantitativo nos sale que allí hay 10.000 personas y no tienen ningún medio de transporte. Entonces pensamos, bueno, pues le ponemos un medio de transporte y ese autobús va vacío. No es que no haya esa necesidad, pero esa nueva oferta igual no la perciben como una oferta posible. Por tanto, tenemos que jugar con elementos de percepción también, no solo de oferta pura y dura, ¿no? O, por ejemplo, el ir andando. El ir andando es muy interesante. ¿Cómo percibimos si un lugar está yendo andando, cerca o lejos? Porque son percepciones completamente distintas. Sobre todo si vives en grandes ciudades o en ciudades pequeñas o medianas, ¿no? Mi ciudad natal, yo creo que en 15 minutos se va de una punta a la otra punta, de un lado a otro. Mis amigos lo perciben que es una distancia que no se puede caminar, se tiene que ir en coche. Yo, que vivo en Barcelona, lo percibo como que es una distancia caminable. El tiempo es el mismo, son 15 minutos. Pero es que tenemos que reivindicar el ir andando como transporte. No solo lo podemos hacer desde aquí reivindicándolo, que sí, que es un paso, sino que también lo tenemos que reintroducir en las percepciones de nuestros ciudadanos. El caminar es posible. Primero, lo tenemos que hacer posible adecuando esos espacios, esas aceras, pero también lo tenemos que hacer posible dentro de nuestras percepciones.